Buenos días para todos, ¿cómo están? Como verán, estamos en este panel de expertos en el comienzo del 2020 para generar estrategias efectivas para una fecha estacional como es San Valentín, una fecha estacional donde realmente las ventas se disparan de los retail de comercio electrónico en un montón de industrias, es decir, la moda, los regalos de indumentaria, bueno, hay un montón de industrias que disparan sus ventas y este panel de expertos es para que ellos nos cuenten un poco cómo hacer cada vez más efectivas esas estrategias que podemos llegar a utilizar para nuestras pymes. Como verán en pantalla tenemos a Hilda Besson, tenemos a Enio Castillo, a Lautaro Toroski, que es quien les habla, lo tenemos a Paco Santamaría y Juan Carlos Amper de la agencia We Are Co. Bueno, un poquito también para presentarme por este lado, estamos acá desde el equipo de Doppler. Doppler, para los que no lo conocen, es una herramienta para poder hacer envíos de email automation y de data marketing. Y en esta época que sabemos que es como muy importante tratar de llegar a ese cliente a través de diferentes canales. Bueno, el email marketing siendo este canal, hoy decidimos justamente sumarnos con mi compañero Lautaro, que bueno, ahora haciendo la presentación formal ya. Somos del equipo de partners y estamos hoy armando esta jornada para traer un contenido que les pueda servir para poder prepararse con tiempo para una época tan importante como el 14 de febrero, que es el San Valentín. Incluso también podríamos estar hablando del 13 de febrero. ¿Sabes que se celebra el 13 de febrero, Lautaro? Alguna idea tengo, pero me puedes comentar. Vamos a ver si alguno de Hilda, Paco, Juan, a ver si saben también qué es lo que se está celebrando últimamente el 13 de febrero. Yo sé que es Yo una no, fecha nueva que se está celebrando. quizá el desamor. El desamor. El desamor, tal cual. El anti-San Valentín también es otra época que dependiendo de tu marca, si tu marca es una marca que va por el arquetipo del rebelde o el bufón, quizás está bueno sumarte como también para llevar tráfico y atraer nuevos clientes, usuarios, justamente en esta época previa al San Valentín, ¿no? Porque no todos tenemos esa Bueno, película que vemos en la televisión o en los comerciales, ¿no? No no, todos vivimos eso. no, mi participación va mucho de esto, le diste ahí en el clavo, Emi, porque el desamor es tan importante como el amor. El desapego es tan importante como el apego. Ya me presentaré y creo que hay mucho de estos arquetipos que muchas veces la mercadotecnia del siglo XX, no del siglo XXI, nos había impregnado, inyectado, y pues que ahora están cambiando esos arquetipos, ¿no? Total. Tal cual. Bueno, vamos a hacer la presentación de quienes están acompañándonos hoy. Hoy tenemos el lujo de contar con expertos en Grandes creatividad expertos. y en diferentes estrategias de marketing digital de diferentes países. Y bueno, vamos a hacerle una presentación. A mi compañero Lautaro. Bien. Bueno, en principio quien les hablaba en su momento era Paco Santamaría, que él es consultor, escritor y conferencista especializado en estrategias de comunicación y mercadotecnia. Fundó su agencia que se llama Intrend The Next Marketing hace 10 años y ahí mismo ha generado eventos para las marcas más grandes a nivel global, como puede ser Adidas, Digeo, Mastercard. Bueno, algunos nos han dicho de que, y él mismo hasta nos ha comentado y nos ha dado un indicio de que es un poco disruptivo en sus estrategias, así que ya nos va a comentar un poco de qué trata esta disruptividad, ¿no?, en lo que hace. Por otro lado, lo tenemos a Juan Carlos Samper, que lo vemos ahí en pantalla en negro, pero seguro nos está escuchando, ahora nos va a dar el ok. Lo tenemos en pantalla a Juan Carlos Samper, que creó la primera plataforma es un marketplace de marketing de contenido, se llama We Are Content. Lo tenemos a Juan Carlos, que es el CEO de la empresa, y bueno, nos va a comentar un poco la proyección que tiene en este año 2020 y cómo va a virar un poco su negocio, porque entendemos de que, bueno, al ser el primero tiene que ser también un poco disruptivo y tiene como que ser el pionero en lo que hace. Así que ya nos va a comentar un poquito sus estrategias. Y por Y último, dejamos el lugar especial para, o sea, justamente hicimos como el hype para después decir, bueno, listo. Y además nos bien, acompaña hoy. y además, bueno, tenemos la faceta femenina de este panel, digamos, la visión un poco de la mujer en cuanto a la creatividad de los contenidos y a la creatividad de la estrategia. Bueno, la tenemos a Hilda Besson, que no hace falta decir mucho porque su currículum un poco lo dice todo por ella. Ella es comunicadora, es experta
en estrategias en creatividad de contenidos. Es la CEO de una agencia que se llama Ideamos, es una agencia que ella creó junto a su equipo, y además es ni más ni menos que la directora creativa de EXMA, que es uno de los eventos a nivel global, es una plataforma a nivel global de lo más grande. El que está metido en marketing, el que sabe un poco de este mundillo en el que estamos trabajando, sabe que EXMA es uno de los eventos y una de las plataformas más grandes a nivel global. Así que nos va a dar su visión femenina, nos va a dar su visión estratégica y bueno, y su currículum, como decíamos, ya lo dice todo. Así que, bueno, Juan Carlos, nos interesa saber si estás por ahí, ya que no estamos sin cámara. No, acá estoy, no te preocupes. Son problemas técnicos, pero bueno, Te no noto, importa. te noto obviamente preocupado, pero tranquilo que acá estoy. Me preocupa no verte, pero sí, sé que estás ahí. Bueno, chicos, estamos ya comenzando lo que va a ser este primer panel de expertos. Es una iniciativa que generamos desde Doppler, ¿no? Desde el área de alianzas estratégicas que lidera mi compañero que tengo al costado, Enio Castillo. Yo asistiendo un poco en la parte de gestión y trabajando un poco en la adquisición de los aliados que hicieron posible todo este evento, este panel, y apoyaron muchísimo lo que sería el evento general, el evento online que les fuimos comentando, y nos gustaría mencionarlos porque realmente fueron partícipes muy necesarios de todo esto. Y por ejemplo la AMBO es uno de ellos, CAPESE, como les decíamos, la Cámara de Comercio Electrónico de Perú, la CESE, ASEM, Perú Retail, gran amigo Oscar, que nos ha ayudado muchísimo en la difusión, AVE, GH Fly, le mando un saludo particular a Ferenc Rojas, que seguramente nos está escuchando y ha apoyado muchísimo el evento, a Épica, a Keirus, a Lookers, a Eclipse Data, a Taylor Brands, que también tenemos ahí alguna sorpresita después, que lo vamos a ver al final del panel. Los tenemos a la gente de Amount Hub, a la gente de Marketing Insider Review, y al IoT Innovation Tech, que bueno, también es un evento muy grande de Chile. A todos ellos le damos un agradecimiento de corazón porque ha sido muy beneficioso y muy productivo su aporte y su difusión. Así que sin más, y para toda la audiencia que nos está escuchando, y les digo a la audiencia de que todo tipo de pregunta que tengan, aprovechemos ahora que tenemos a 3 expertos del sector y de la industria, aprovechemos todos los que estamos con estrategias digitales y creación de contenido para nuestras empresas, a hacer las preguntas en el chat y nosotros las vamos a ir viendo y se las vamos a ir derivando a cada uno de los panelistas que tenemos hoy. Así que sin más, Enio, podemos ir empezando, si te parece. Tenemos preguntas ya estipuladas que nos fue haciendo la audiencia, las fuimos recolectando. Son preguntas que nos han hecho muchísimo, que nos llegan a nuestro correo electrónico, a nuestras redes sociales, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un panel de expertos que nos respondan estas preguntas y que todas estas preguntas que ustedes no se imaginan cuántas veces mucha gente hace la misma pregunta? Entonces dijimos, bueno, hagamos esto y respondamos la misma pregunta de una sola vez. Así que, Enio, si te parece, vamos empezando con las preguntas. Bueno, tal cual, así como les comentaba Lautaro, vamos a tener al final un par de regalos para las personas que están acá para que puedan comenzar con su estrategia digital y para que puedan de una vez empezar a llegar a través de diferentes canales, armar una estrategia 360. Y bueno, la primera pregunta que teníamos para los expertos del día de hoy es: ¿qué es lo más importante al empezar a crear una estrategia de contenidos estacional? Estacional, bueno, justamente porque son momentos del año que se van repitiendo, que todos están esperando algo justamente, y por eso, entonces, en este caso es San Valentín, pero podría ser Navidad, podría ser otra, justo para esta época. ¿Qué es lo más importante al empezar a crear una estrategia de contenidos? Y le damos la palabra a Hilda. Listo. Bueno, gracias chicos por la invitación. Yo voy a dar una perspectiva desde la creatividad en cada una de las respuestas de estas preguntas. Considero que lo más importante acá antes de desarrollar esa estrategia de contenido es determinar cuál es el objetivo en sí de la campaña, qué estoy buscando. Recuerden que no todas las marcas buscan, aun y cuando está como que entre párrafos, vender.
Hay marcas que desarrollan campañas simplemente por awareness, hay marcas que desarrollan campañas simplemente porque quieren conectar con una nueva audiencia. Entonces creo que el primer paso es determinar cuál es el objetivo, qué estoy buscando con esta, en este caso por lo menos con San Valentín. Obviamente, y esto está de más decirlo, tenemos que conocer a nuestra audiencia. ¿A quién le vamos a hablar? Para mí es muy importante conocer a la audiencia porque eso me va a permitir a mí desarrollar el concepto creativo. Particularmente a Isla Besón le encanta conectar con su comunidad, conectar con la audiencia y permitir que la marca de alguna manera se acerque a ellas. Entonces, no puedo conseguir esa conexión y no puedo conseguir enamorarla de alguna manera si no sé realmente a quién le estoy hablando. Si ponemos un ejemplo de una cita, hay un chico que está invitando a una chica a un restaurante a comer. Obviamente, cuando le va a invitar a comer, no le va a tomar la mano y le va a dar un beso. Necesita conocerla, necesita saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Ese es el trabajo que las marcas tienen que hacer en una primera fase antes de desarrollar esta campaña. Y luego pensar que la campaña tiene que explorar el mundo digital en todas sus facetas, un giro de 360 y también irnos a la parte offline. Hay muchas acciones pequeñas, como por ejemplo, imagínate que como empresa tú quieres desarrollar una campaña para acercarte a tu público, a tus clientes, y lo que haces es escribir una carta a mano. Entonces aquí estamos haciendo una estrategia creativa que nos va a permitir conectarnos con esos clientes sin necesidad de postear en social media. Entonces, conocer a quién le estamos hablando, cómo lo vamos a enamorar y cuáles van a ser los medios que voy a utilizar para llegar a ellos. Perfecto. Entonces, bueno, vamos anotando entonces. Primero, entonces, conocer a quién estamos hablando y después buscar los medios para saber a quién vamos a contactar. Buenísimo. Exactamente. Bueno, Paco, te cedemos el espacio para que también nos cuentes un poquito cómo lo ves. Ahí está activado el sonido, Paco. Buenos días a todos. Mi visión aquí es muy antropológica, muy posmoderna, diría yo, hipermoderna, desde el punto de vista de los hipercontenidos, de las hiperlectorías, de las hiperaudiencias. Coincido con Gilda, que lo ha dicho muy bien, y ella está en el mercado hispano, que es tremendamente importante. Son más de 40 millones de hispanos, 50, no sé cuántos, pero muchísimos. Pero bueno, y mi perspectiva aquí es del punto antropológico. Es cierto que hay que ver a quién le vas a hablar, conocer muy bien a las audiencias y a las neoaudiencias que llamo yo. ¿A qué me refiero con las audiencias? Las audiencias son como las audiencias tradicionales, digamos, y las neoaudiencias son como las audiencias que son nuevas, que utilizan nuevas metodologías para estar consumiendo contenido. Entonces, esa perspectiva, como lo ha hecho muy bien Gilda, brillantemente, hay que conocer a quién vas a dirigir. Parece una pregunta pendeja, diríamos los mexicanos, ¿no? Pero no es nada pendeja, hay que partir de ahí, a quién voy a dar el mensaje, cómo lo voy a dar, por qué lo voy a dar, en dónde lo voy a dar, esas preguntas. Hay que preguntar más, no hacerse el chingón y el experto, ¿no? Hablaban de que somos expertos, yo me considero más un perro callejero, un vendedor de comunicación, más que un experto. Creo que yo soy un experimentador y también lanzo mis opiniones desde el punto de vista de ahí, no de un experto, sino de un experimentador y un perro callejero que tiene experiencia en la mercadotecnia en la calle, ¿no? Pero bueno, punto importante ahí, la coyuntura. ¿A qué me refiero con la coyuntura? Ya que vimos un poco, como lo decía Gilda, construyendo un poquito el objetivo, el target, qué audiencias, la coyuntura. La coyuntura me refiero a qué está pasando alrededor de los mensajes que voy a dar. En mi localidad, en mi mundo, en mi oficina, en mi casa, la coyuntura es lo que hay alrededor, los temas de interés y más en una campaña estacional. Por ejemplo, ¿cuál es la coyuntura mundial ahorita? El pinche virus este del coronavirus. Todo el mundo está hablando del pinche virus, ¿no? Y le voy a dar un ejemplo claro, hablando de creatividad, ¿no? Todo el mundo hablando del coronavirus, ¿no? Pues vamos a hablar, y si pues, partimos un virus del amor, entonces nos estamos metiendo un poquito en la coyuntura del virus este que viene de China, que siempre se los atribuyen a los chinos. Yo no creo tanto, pero bueno, es un storytelling. Entonces, y si hablamos del virus del amor o del desamor, ese es un ejemplo claro de cómo me voy a meter en la coyuntura y aprovechar, digamos, las vías de contenido, las vías rápidas para ir metiendo mi mensaje. Y el contexto, ¿no? ¿Qué está pasando alrededor de una sociedad, ¿no? No es lo mismo, yo estoy hablando aquí un chilango que viene a vender servicios, una empresa retail en Colombia, es mi primera vez en Colombia, y que yo me imaginaba tomar un buen café en Colombia, estoy en una oficina donde estoy tomando un mal café, que por cierto es sello rojo. Bueno, yo tenía mucha ilusión, Juan Carlos, estoy muy decepcionado del café de las oficinas, de los godines aquí. Yo pensé que los godines por lo menos
tenían buen café aquí en Colombia, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es Ahora te voy a decir algo de eso, Juan Carlos. bueno, entonces quiero ver mi contexto. No es lo mismo cuando estoy hablando de México en mi oficina que en una oficina en la que estoy vendiendo, es mi primera reunión para venderle a un cliente mío un prospecto de retail, ¿no? Entonces, y de moda, ¿no? En fin, no es lo mismo. Entonces, y también, por último, y construyendo un poco la definición de Hilda, ¿a quién vas? ¿Por qué vas? ¿A dónde vas? Qué mensajes claves? La coyuntura, ¿qué está pasando? ¿Qué está hablando la gente? ¿Cuáles son los temas de interés? ¿No? Esto lo hace aquí muy bien, lo está haciendo muy bien el presidente de México. Él está generando está creando toda la coyuntura alrededor de los mensajes clave en México, ¿no? Mi país de origen. Entonces, en México no tenemos un presidente, tenemos un comunicador y un dueño del contenido. Y se está apoderando del contenido y nadie se está dando cuenta. No se están dando cuenta que no están dando. Entonces, y lo último, ¿a qué tribu vas? ¿No? A mí me encanta hablar de las tribus urbanas y hay que definir cómo es tu tribu, cómo va a ser el llamado de la tribu, cómo les vas a gritar con tambores, con señales de humo, hablando de mercadotecnia tribal, que es lo que a mí me apasiona y me raya. ¿A qué tribu vas? ¿No? Bueno, nos quedamos con esa frase, ¿a qué tribu vas? Que es un poco lo que decía también Hilda, ¿a quién vamos a hablar? Y también saco el tema de lo que es algo que también se utiliza mucho en marketing, que es el newsjacking, ¿no? Que es como sumarse a una ola de comunicación en base a una temática y tratar de potenciarla de cara a lo que queremos vender o comunicar. Buenísimo. Bueno, Juan, ahora queremos escucharte a ver qué nos puedes comentar sobre esto, empezando por el café de Paco. ¿No hay buen café aquí en Colombia o qué? Paco, Estoy tristemente, indignado, estoy indignado. lo entiendo perfectamente, pero como te decía, había el dicho en casa de herrero, asadón de palo. Acuérdate, desafortunadamente, el café que nos dejan en Colombia no es el mejor que exportamos, entonces ahí muy, muy triste que te hayan tratado con café sello rojo, pero bueno. Bueno, yo quiero partir de una premisa y es que cuando uno le preguntan sobre contenido estacional, la teoría que hay detrás del contenido estacional es que es contenido que muere rápidamente y que no se puede volver a utilizar. Y eso va en contraposición a lo que se llama el contenido evergreen, que el contenido evergreen es el contenido que nunca pierde vigencia. Entonces, cuando a mí me preguntas qué es lo que primero hay que hacer para desarrollar estrategia de contenidos estacional, pues yo me remito a eso. Creo que el contenido de San Valentín no es estacional en su estricto sentido, porque lo que ocurre es que tiene un consumo en un pico, pero se puede utilizar año por año. Voy a poner un ejemplo. Si vamos a desarrollar contenido de 5 tips, para comprar el regalo a tu marido, ese mismo contenido se podrá utilizar año por año, pero haciendo las actualizaciones del caso. Entonces, para mí el contenido de San Valentín literalmente no considero que sea contenido estacional. Es contenido que tiene un pico de consumo. Ahora bien, como dice Hilda, cuando a mí me preguntan cuál debe ser el punto de partida, yo creo que efectivamente coincido con Hilda que el primero es la definición de los objetivos, pero hago énfasis en un tema. Cuando uno habla de content marketing, la definición de los objetivos establece los formatos de contenido que se deben utilizar. Voy a poner un ejemplo. Si lo que uno quiere es conseguir leads, no hay herramienta mejor de contenido que efectivamente un webinar o un ebook. Pero si yo lo que quiero es tráfico orgánico al sitio, pues eso lo logro con textos. Una vez yo defino los objetivos que me van a establecer los formatos, paso a la definición de lo que llamamos los buyer persona, porque los buyer persona me definen las temáticas de contenido. No es lo mismo crear contenido para un millennial que crear contenido para una persona mayor o crear contenido para una mamá, hablando específicamente de contenido para San Valentín. Y por último, creo que el tercer punto que yo siempre sostengo que es clave es lo que llamamos el análisis de los keywords, porque yo no puedo crear contenido por intuición. Ese es el mayor error que cometen, podría decir yo, el 99% de las empresas. Y es que crean contenido basado en la intuición del gerente de mercadeo y ahí cometen un error, pero realmente grave. Entonces, creo, y vuelvo y repito,
Coincido con Ida con la definición de los objetivos, porque eso me ayuda a definir los formatos, la definición de los buyer persona, porque de ahí defino las temáticas, y lo tercero, hacer un muy buen análisis de keywords para evaluar las posibilidades de la producción del contenido. Entonces, bueno, de acá, muy interesante eso que traes, porque el tema de que estamos hablando de un contenido que no es estacional, porque todos podemos tener este tipo de situaciones durante todo el año, y eso es interesantísimo verlo. Creo que es como algo bastante rico en un mensaje que nos dice que, tomando en cuenta el pico de consumo que hay para esta época, cómo podemos convertir un contenido que es de todos los días, de toda la vida, y cómo aplicarlo en este momento. Así que me quedo con eso, y también con lo que es el monitoreo de palabras claves, según un poco también el rubro de cada empresa o de cada tipo de negocio, ¿no? O sea, como mantener esa parte creo que es bastante importante. Buenísimo. Bien, bueno, creo que se pudo responder a una pregunta bastante clara con tres visiones diferentes, pero a la vez que creaban un punto de encuentro en ciertas cosas como el contenido ideal para públicos específicos, a qué tribu le estamos comunicando nuestro mensaje. Creo que encontramos un punto de partida ahí, un punto de comunión ahí, y nos podríamos quedar con eso como conclusión, ¿no? Como decir, bueno, cada mensaje va a tener un público diferente y cada mensaje va a tener que ser por consecuencia diferente de acuerdo a los grupos o segmentos de nuestra industria o nuestro mercado. Por ahí eso como para definir y para cerrar la primera pregunta. Y por otro lado, tenemos acá en pantalla ya la pregunta número 2, preguntas que nos han hecho los usuarios, que nos han dejado los usuarios, y nos han comentado, nos han preguntado cuándo es más conveniente comenzar una campaña de San Valentín, ¿no? Acá hace referencia a una cuestión temporal y, digamos, planificando una campaña de marketing, una campaña en cuanto a los contenidos para rentabilizar en San Valentín. ¿Vos qué opinás, Hilda? A ver, creo que también tomando esta información, lo que dijo Paco también estuvo bastante interesante. Yo también me considero una eterna alumna y aunque no lo crean, aquí estoy tomando nota de las cosas que mis compañeros están diciendo que me parecen súper interesantes. Y tomando un poco en cuenta esos aportes que ellos están haciendo, yo considero que el tiempo de esa campaña va a variar, obviamente, de esa tribu a quien yo le voy a hablar, cómo consume el contenido de esa tribu, y paralelamente a eso, ¿cuál es el objetivo de mi campaña? ¿Qué es lo que ocurre? Yo he visto acá, por lo menos en los Estados Unidos, en un país que el consumismo es prácticamente agresivo, puedes ver que ya un mes antes, 30 días antes de la fecha como tal, ya ves que las marcas están vendiendo productos alusivos por lo menos a Valentine's Day, ves que los supermercados están repletos de corazones, de globos, etcétera. Y las personas comienzan a recibir ese estímulo que muchas veces es agresivo, ojo, de la festividad. Ya ni siquiera diciembre ha pasado y ya yo estaba viendo corazones puestos en in situ, en in-store, para venderme la festividad. Realmente, si yo trabajo con la creatividad y la campaña que estoy desarrollando para mi marca es altamente creativa, yo puedo medir el tiempo de acuerdo a cómo mi comunidad se va a consumir ese contenido. Si yo le estoy inyectando 100% una dosis creativa, no es necesario que yo tenga 30 días de exposición y dando y dando y dando a esa comunidad pretendiendo que me venda. Ojo, también varía del objetivo de la campaña. Si nosotros conocemos a quién le estamos hablando, a esa tribu, que me encanta mucho que esa palabra y ese aporte súper interesante que Paco le ha dado, ellos me van a determinar a mí el tiempo que yo voy a ejecutar esa campaña. Lo que yo sí aconsejo es considerar dos cosas importantes. Uno, no puedo pretender pasar 2 meses persiguiendo a mi cliente para venderle algo que tiene que ver con una campaña festiva. No puedo desde el 1 de enero empezar a lanzarte corazones porque siento que va a ser annoying, me vas a generar un ruido que más bien acercarme a tu marca lo que vas a hacer es generar rechazo. Y segundo, tener presente, chicos, que esa semana de Valentine's Day es un bombardeo de información, un bombardeo de contenido, si nos vamos a la parte digital, de acciones in situ, y realmente la competencia se pone agresiva. Entonces, esos dos factores para mí son muy interesantes considerar a la hora de determinar qué tanto tiempo o cuál va a ser el tiempo en que yo voy a plantear mi campaña.
vamos a llamarla de San Valentín estacional con contenido estacional. Entonces, creo que para mí esos serían los puntos a considerar. Bien, bueno, la verdad, excelente. Bueno, nos comentabas un poco acerca del tiempo y de cómo algunas empresas ya desde diciembre o pasado las festividades de Año Nuevo ya empiezan a poner cosas de San Valentín, ¿no? Lo toman con bastante anticipación. Bueno, un poco hace referencia a la pregunta que estábamos haciendo y bueno, en cierto modo algunas empresas tienen calendarizado este tipo de fechas estacionales y empiezan con mucha anticipación porque, como dice Hilda, la competencia se pone agresiva. Bien, entonces lo toman con bastante anticipación. Eso como para dejar la conclusión final de Hilda. ¿Vos qué opinás, Paco? ¿Cómo ves el tema de comenzar una campaña de marketing para San Valentín y de acuerdo a los tiempos? ¿Cómo es tu experiencia? Hilda, gracias, Hilda, por la flor de las tribus. A ti y a todos que quieran saber más de las tribus urbanas, escribí un libro que se llama Las Nuevas Tribus Urbanas, donde vienen arquetipos, 30 a 35 arquetipos mexicanos, de antropológicos. Amazon se llama Las Nuevas Tribus Urbanas, lo puedes comprar, si no, otro día nos vemos aquí en la Ciudad de México y te lo regalo con mucho gusto. Hablando un poquito ya, contestando la pregunta, es ¿cuándo me conviene a comenzar con las campañas San Valentín? Yo les diría, y voy a responder con alguien tan caótico como yo va a responder con algo muy estructurado. Hagan calendarios editoriales. ¿A qué me refiero con hacer calendarios editoriales? Yo puedo hablar según mi tribu, según mi target, según mi audiencia, según el contenido que quiera yo dar, porque el contenido es información útil. Eso es la esencia del contenido, para que le sirva a mi audiencia, para algo, para acoger, para tener sexo, para comer mejor, para tener un mejor estilo de vida. Eso es contenido, ¿de acuerdo? Información útil para la audiencia. Entonces, hagan calendarios editoriales. ¿A qué me refiero? Ante la pregunta, ¿cuándo le tengo que hablar de San Valentín a mis audiencias? Yo te diría, ¿todos los días o un solo día? O sea, depende del contexto y depende de la coyuntura. Hay que diseñar un calendario editorial alineado a los mensajes clave, a las audiencias, y decir, por ejemplo, a un calendario editorial que puede ser a 30 días, a 12 meses, a una semana. Los calendarios editoriales, pues los podemos hacer de acuerdo al contexto y la coyuntura. Entonces, en enero le voy a hablar de ciertas cosas. A lo mejor le puedo hablar del amor. ¿Qué es el amor? El amor no existe, es un invento que hicimos los mercadólogos. El verdadero día del mercadólogo es el 14 de febrero, porque el amor como tal es como el tiempo no existe, es relativo. El amor tampoco existe, es relativo. Hay feromonas, hay ganas de tener sexo quizá, hay ganas de tener enamoramiento, hay ganas de procrear, de tener hijos, pero realmente el amor como concepto no existe, es un concepto inventado como el tiempo. El tiempo no existe tampoco. Entonces, a lo que hagan calendarios editoriales, yo les diría, hagan calendarios editoriales. ¿De qué voy a hablar? Voy a empezar de atrás para adelante. ¿De qué voy a hablar en julio? ¿Qué es el amor? ¿No? ¿Qué es el amor para mi tribu? ¿Qué es el amor para mí? Puedo empezar a hablar de lo que es el amor. Entonces, ir mandando como bits, como pastillitas de contenido desde julio. Puedo empezar a hablar del día de San Valentín. Los lunes, que es un día gris, que es un día malo, puedes hablar del amor, cómo el amor construye, ¿no? Venderle un poco la moto, ¿no? Cómo el amor nos mantiene vivos, nos mantiene, ¿sabes? O sea, cómo nos hace día a día. Puedo empezar a hablar del amor en julio. Y así lo voy partiendo a una línea en el tiempo y en julio digo, hablo del amor en la familia. En agosto, amor en el trabajo. Hablo del amor, vaya, en la parte heterosexual. Hablo del amor en la transaccionalidad. Hablo del amor en la homosexualidad. Así hasta llegar a febrero voy preparando el terreno, lo voy allanando y el 14 de febrero o el 13 de febrero hablo del desamor, porque hay mucha gente que vive con desamor y no necesariamente solteros, señor. Hay parejas casadas que viven en desamor y lo saben. No hay peor soledad que la soledad compartida. Cuando tú duermes con otra persona y te sientes solo, esa es la peor soledad que puede haber en el mundo. Y estás durmiendo en la misma cama, con alguien más, aparentemente que es tu pareja. Entonces, eh, puedes hablar el 14 de febrero del desamor o del no compromiso. Yo rápidamente cuento una anécdota. Yo trabajaba en Madrid en una
en Telemadrid y me tocó ir a reportear, a hacer una pieza noticiosa en julio, que no hay nada, no hay nadie en Madrid, todo el mundo se va de vacaciones, no hay ni Dios en Madrid. Entonces a mí me tocaba la guardia ahí en la redacción un domingo en Telemadrid, no había nada, ni toros, nada. Y como yo era el becario, me tocaba eso y era el peor trabajo, te aburrías, ¿no? Te sacabas los mocos. Entonces, de alguna forma, de repente recibo una llamada, me dicen, oiga, que voy a celebrar mi no boda. ¿Cómo que es tu no boda? Sí, voy a celebrar mi no boda. Fíjese que me iba a casar, me peleé con mi novia, este, eh, pues ya está todo pagado, pero pues quiero pues aprovechar lo que gasté en el banquete, en los vinos, entonces voy a celebrar mi no compromiso, mi no boda. Y en concepto, o sea, hicimos primero una pieza, yo hice una pieza de periodista de cómo iba a celebrar, y lo similé con la Alicia en el País de las Maravillas, del no compromiso, de la no boda. Y entonces, ¿por qué no celebrar la no boda? ¿Por qué no celebrar el no compromiso? ¿Por qué no celebrar el desamor? ¿No? Entonces, eso es como, depende de los arquetipos. Entonces, de ahí salió una campaña en Dicen, en México, hicimos un gran evento para celebrar la no boda, una no boda. Entonces, invitamos a la gente a que celebrara sus no bodas, los solteros, los que no querían casarse, y todo el mundo celebraron la no boda, ¿no? Y fue una fiesta divertidísima en Diesel, que es una fábrica de retail, de jeans, de pantalones de mezclilla, con origen italiano. Hicimos un evento de una no boda. Entonces empezamos a hacer no bodas de varios no comprometidos. Entonces celebramos el desamor. Y también se Justo, vale celebrar el desamor, ¿no? sí, justo esa es una marca muy disruptiva. Todos sus comerciales siempre van como rayan en eso, ¿no? Entonces está bien adecuado a su línea de comunicación permanente. Así que nada, buenísimo, Entonces muy buen- sintonizamos el código de la tribu, exacto, sí. con la marca que va bien, ¿no? Entonces hay que ser disruptivos en ese aspecto. A Diesel le convenía. A lo mejor al Vaticano no puedes hablar tan disruptivo, ¿sabes? O sí, dependiendo. Es De acuerdo. interesante ver cómo Paco nos comenta sobre la segmentación en el amor, ¿no? Y de acuerdo al concepto que cada uno de estos segmentos tiene sobre el amor y a partir de eso entender qué vender o qué comunicar. Por ahí nos quedamos con eso como que uno tiene esta estructura normal del amor, ¿no? Lo que vemos, como decía Ennio, en una película. Sin embargo, el amor puede ser tan grande y con tantas variables que comunicar para ese tipo de personas, bueno, va a tener su estrategia y va a tener obviamente su técnica completamente diferente. ¿Vos qué opinás, Juan Carlos? Eh, yo soy, como diría, un poco más técnico al respecto. Yo creo que depende realmente para qué se quiere el contenido. Creo que hay dos posibles objetivos. Uno, si el contenido se quiere para amplificar y lograr alcance, o si el contenido se quiere para mejorar el posicionamiento orgánico de la marca. Si la marca lo que quiere es que, que los usuarios conozcan y consuman ese contenido, definitivamente pues eso es amplificarlo. Y yo creería que el contenido debe empezar a amplificarse, podría decir yo, un mes antes de la fecha para tener tiempo suficiente para distribuir. Si por el otro lado lo que se quiere es para lograr posicionamiento orgánico, es decir, para mejorar el SEO, yo creo que no importa el momento en que se empiece a producir. Entonces, yo creo que en los dos casos, ya sea para SEO o para amplificación, creo que es muy importante la amplificación a través de las redes sociales, del newsletter, de Google y de las diferentes plataformas. Entonces yo creo al final de cuentas que el objetivo es lo que va a definir la antelación con la cual hay que crear el contenido. Excelente respuesta. Bueno, vemos una visión completamente técnica, como nos decía Juan Carlos, y eso es lo que hace bastante productivo este panel, porque vemos cómo tres expertos, tres experimentadores, como dice Paco, tienen diferentes visiones y de repente todas crean o todas están en función de un mismo objetivo, ¿no? La verdad que es súper nutritivo para todas las personas y audiencia que está escuchando en este momento. Bueno, gracias Juan Carlos, y podemos ir pasando a la pregunta número 3. Si querés, Enio, la podés ir consultando vos. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que se está hablando muchamente, o sea,
bastante ampliamente, por decirlo así, porque cada vez se habla más de cómo poder llegar con una comunicación puntual según el comportamiento del usuario, según su huella digital, y acá entra todo el tema de la privacidad y todo eso, que bueno, creo que hay como se han generado ciertas instancias donde ahora ya se regula cómo vamos a llegar a esa persona, cómo tenemos que pedirle el dato. Nosotros, por ejemplo, desde la plataforma de email marketing, tratamos de siempre tener o darle las herramientas a todas las personas que utilizan Doppler, justamente para que ellos puedan tener eso de pedirle a la persona el dato a cambio de contarle también un poco cómo es la política de privacidad. Entonces, tomando en cuenta esto y en este momento tan importante donde la privacidad juega un papel sumamente como, yo diría que siempre fue importante, pero que ahora está como bastante en revisión, ¿no? ¿Qué tan útil es el remarketing en época de San Valentín según su experiencia? ¿Qué pueden contar un poquito sobre eso? Podemos abarcar diferentes canales. Nosotros, desde el lado del email marketing, obviamente, ahora justo tenemos la funcionalidad de poder hacer remarketing, entonces también por eso lo incluimos, porque queríamos ver qué piensan, cómo lo ven, pero también podemos sumar programática, redes sociales, social ads, o sea, ¿cómo lo ven? Hilda, te damos la palabra. Bueno, fíjate, partiendo de la base o de por qué se desarrolla el remarketing, yo considero que es muy útil en este tipo de época, San Valentín o cualquier otra época. Si nosotros estamos partiendo desde un objetivo, una campaña que hemos desarrollado para generar ventas, em, podemos obtener de ella muchas cosas valiosas. Primero, datos valiosos, que eso nos va a permitir a nosotros después, bien sea cerrar esa venta de una manera asistida, llegar al contacto directamente con una audiencia que es potencial para nuestra marca. Segundo, obviamente ese recordatorio del objetivo de campaña. Nosotros estamos consumiendo contenido en cualquier plataforma digital y nos va a ir persiguiendo ese aviso que de alguna manera nos va a ayudar a cerrar. Por lo general, ese aviso nos persigue cuando nosotros estamos incluso listos a una potencial compra. Estamos listos para, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a consumir porque en efecto me estás recordando, me estás asegurando que esa decisión que yo tengo a consumir el producto realmente me va a beneficiar. Y tercero, y todo depende obviamente del objetivo de la campaña que yo haya desarrollado, me permite llegar a una nueva audiencia y me permite conectar con la que realmente en algún momento me ha consumido. Entonces siento que si nosotros hacemos una campaña creativa y esta campaña creativa podemos apalancarla con acciones de remarketing, estamos logrando estas tres funciones, estos tres objetivos, que es tener datos valiosos, generar una venta final, acercarnos a una nueva comunidad, pero también permitirnos expandir un poco ese campo de exposición de marca que pudiéramos lograr con una buena campaña. Generamos tráfico en nuestra página web, logramos incluso canalizar ventas de nuevos productos, nuevos servicios. Creo que esas serían las funcionalidades que yo le daría a esta herramienta en esta época específica. Perfecto, entonces yo acá fui anotando. Ahora, ¿qué te parece, Paco, que deberíamos hacer? Interesante lo que viene contando Paco. Paco es el autor justamente de un libro que se llama Tribus, que tiene que ver con todo esto, tribus digitales y todo lo que tiene que ver con las tribus urbanas. Entonces, les invito a que lo puedan leer, está bastante interesante la forma de verlo y bueno, quería comentarles eso porque creo que les va a servir muchísimo para esto que estamos viendo ahora. Paco, ¿qué nos cuentas sobre la parte del remarketing? ¿Cómo lo ves? Ahí está. Ya me Sí, te escuchamos. Hola, Enio. Enio, gracias por el comercial. No es un comercial, pero sí es un comercial. Y no es un comercial, y eso es un comercial que les digo que hay 2 libros míos publicados, los pueden comprar en Amazon, digital o físicos. Las nuevas tribus urbanas, Editorial Cátedra de Mercados 2.0 y Yo Digital de Editorial Cátedra también. Bestsellers de la mercadotecnia callejera en México. Bueno, en fin, no es un comercial, pero sí es un comercial. Eh, a ver, aquí voy con el remarketing, ¿no? Si hay algo que más odio yo que el café malo de Colombia, sello rojo, es el bluff marketing. O sea, para mí el remarketing o remarketing es un recordatorio, es recordarle al cliente, pero tú no le vas a poder recordar algo a alguien que no conoces,
¿no? Que lanzas contenido al azar, ¿no? Si tú, y a qué me lleva el remarketing? A la personalización, ¿de acuerdo? A la personalización. Si tú no conoces a tu cliente, en una misma casa, en un mismo hogar, a una señoréxica que es una tribu urbana, una mamá millennial, le tienes que recordar ciertas cosas en el día. A un forever como yo, un niño perdido buscando a Peter Pan, que nunca, el chavorruco, le tienes que recordar otro tipo de cosas en el día, ¿de acuerdo? O en el mes o en el año, en su vida. Igual a un centennial, a un chavito que apenas está empezando incipiente en la vida digital, tienes que recordarle otras cosas. Y es un recordatorio. A la gente no le gusta que le tiren rollos. Y cuando hablé con Enio aquí de hacer este foro y que yo te doy un libro aquí en persona, nos tomamos un mezcal Enio en México, directamente nos echamos un mezcal, ya lo platicaremos. Yo soy un escéptico del emailing, ¿eh? O sea, yo soy una persona que es escéptica, tengo mis dudas, creo que es un medio que se tiene que evolucionar, yo creo que se tienen que se tienen que preocupar por entregar contenido realmente valioso para que tenga valor porque sí, pues yo recibo todos los días muchísimos mails que no me interesan y que borro, ¿no? Yo a mis clientes así les digo, me mandan los reminders por mail, y digo, yo no veo mails, güey, o sea, mándamelo WhatsApp, ¿sí me explico? O sea, no me estés jodiendo con más correos electrónicos. Eso es como lo pienso yo como cliente. Entonces, soy escéptico, sin embargo, creo que en el email tienes que dar ciertos avisos muy interesantes, muy rápidos, de recordatorios, de fechas de cumpleaños importantes, personalización, mandar mails, cero rollos, nadie lee, a todo mundo nos da hueva leer. Entonces, ahí yo diría que hablando específicamente de emailing, los subjects, los títulos tienen que ser pedacitos de sexo digital, ¿sí me explico? O sea, que te enganchen, o sea, que te hagan voltear a ver. En el subject es el remain. Y a lo mejor una liga para hacer como el enlace directo y sea rápido. Y el newsletter sí ya es contenido como que yo ya puedo enviar por correo electrónico y que me puedo sentar en mi lugar preferido a leer contenido ya más especializado. El reminder o el remarketing o el recordatorio tiene que ser un recordatorio muy para Paco Santamaría, caótico como soy yo. ¿Sí me explico? O sea, tienes que recordar de ciertas cosas. A lo mejor yo como marca agradezco que una marca me recuerde que tengo que hablar más con mi hija todos los días y me da un recordatorio. Paco, deja el teléfono celular y trata de hablar 5 minutos y contarle un cuento. Este es el cuento que le puedes contar a tu hija en 5 minutos. Tú que eres un papá cuarentón primerizo, forever chaborruco, hablando de tribus urbanas, aprovecha 5 minutos offline y cuenta. No te queremos vender nada, güey. Te damos este cuentito para que se lo cuentes en 5 minutos a tu hija. Dejen los celulares, te sientes con ella, con tu esposa y un momento familiar en 5 minutos. No te vamos a vender nada, güey. Te recuerdo que tienes una familia. Eso para mí sería un recordatorio interesante. Entonces, volviendo, Sí, sí, te escucho. básicamente, retomando, eh, hablando de e-marketing, de email marketing, de mercadotecnia por correo electrónico, tenemos que ser muy sintéticos y tenemos que en el subject prácticamente yo haría un calendario editorial de copies, de redacciones publicitarias para únicamente los subjects de los chavorrucos, la tribu urbana de los chavorrucos, o de las mamás millennials o de las señoréxicas, específicamente un calendario editorial de los subjects y un calendario editorial de los contenidos interiores del correo electrónico. Es lo que yo haría. No perdería el tiempo y trataría de enviarle el menor rollo posible a mi cliente. Sí, justamente es un poco lo que es la industria actualmente. Cada vez tiene muchísimas más herramientas para poder tener estrategias de email marketing mucho más avanzadas, mucho más personalizadas, y de hecho ya se habla de que la personalización ya pasó y que ahora lo que existe es la hipersegmentación. Entonces, eso que dices es clave, y te invito a dejar de ser escéptico y justamente a sumarte a esto de generar, como decías, un calendario de copies específico para asuntos, ser sintéticos, tener contenidos hipersegmentados, y ahí estaríamos hablando de que por algo
sigue vigente este canal de comunicación que tiene hasta un 1300% de retorno de inversión cuando tiene ese nivel de hipersegmentación. O sea que yo los invito justamente a que cada vez más intenten atribuir mejor como que la comunicación que van a hacer para cada segmento, sepárenlos, utilicen si quieren la guía de Paco para ver las tribus diferentes que tenemos y empezar a comunicar mejor en base a lo que estas personas quieren recibir y quieren leer. Así que sería un poco eso. Ojo, nada más para agregar, te lo agradezco, Enio. El hecho de que yo sea un escéptico del emailing no significa que no lo pueda comprar o no lo pueda usar. Al contrario, los clientes más leales son los clientes más escépticos. Pero cuando están contigo, realmente son leales. Y otra cosa más, eso no implica que nos tomemos un mezcal y que te regale mi libro en persona y que lo platiquemos también, ¿eh? No, te tomo la palabra. A ver, Juan, cuéntanos un poquito acerca del remarketing, ¿cómo lo ves? Desde el lado, no sé, técnico de contenidos, ¿cómo lo planteas? ¿Cómo te parece para esta época? Mira, yo creo que el punto de partida del remarketing es que creo que si una marca ya tiene una audiencia orgánica en su sitio web importante, creo que el remarketing es fundamental. Creo que al final de cuentas, el remarketing es una herramienta tecnológica muy importante siempre y cuando se tengan los clusters muy bien segmentados para que el desperdicio sea mínimo. ¿A qué me refiero con eso? Una marca tiene una audiencia orgánica, no sé, de 20,000, 30,000 personas mensuales. Y si esa audiencia orgánica se tiene segmentada dependiendo del tipo de contenido que consume, pues va a ser mucho más eficiente el remarketing en toda su extensión. Entonces, yo pongo un ejemplo. Si yo vendo camisas para hombre y mujer, yo debería tener dos clusters dependiendo del contenido consumido. Un clúster para mujeres, a las cuales, por ejemplo, le puedo ofrecer camisas para su pareja en San Valentín, y un clúster para hombres, a los cuales les puedo ofrecer zapatos para sus parejas. O sea, creo que el remarketing siempre va a ser efectivo dependiendo de los clústeres que se creen. Pero ahí vuelvo e insisto, la clave del remarketing está en crear los clústeres basados en el contenido que los usuarios consumen cuando llegan al sitio web. Entonces, ahí creo que es donde está el verdadero valor del remarketing. Indiscutiblemente, cuando yo digo que si una marca tiene una audiencia orgánica importante, pues indiscutiblemente me refiero a que tenga una base importante de usuarios registrados en el newsletter, y de esa forma también yo puedo jugar con mail como una de las plataformas para poder segmentar pues lo que al final yo como marca estoy buscando en una fecha tan importante como San Valentín. Bueno, vemos nuevamente, no sé si en esto acordás conmigo, Enio, vemos nuevamente tres visiones, en cierto modo, diferentes. Eh, Sin embargo, estamos de acuerdo de que el remarketing es muy útil, que realmente cierra transacciones y sobre todo esto que hablábamos, y como los veo a ustedes, tres personas expertas en lo que están hablando, tres personas diferentes, vamos a tener que comunicarnos con ustedes de diferente manera, ¿no? Decía Paco que él era un poco escéptico y yo también lo invito a ver ciertos números que tiene el mailing que realmente, bueno, hacen que ciertas empresas grandes tengan sus departamentos bien estipulados de email marketing y bien conformados, ¿no? Y cada vez son más grandes porque ha evolucionado el email marketing y siendo el pionero un poco de lo que es el marketing digital, pues nos acordamos en esos momentos, hace mucho tiempo atrás, cuando el email marketing era simplemente hacer una comunicación porque teníamos el correo electrónico y eso era un correo de venta, un correo promocional, y era fue uno de los pioneros de marketing digital como tal, y hoy en día ha evolucionado tanto de que se pueden hipersegmentar las audiencias, nuestras bases de usuarios, de tal manera que vamos a entender que si se trabaja muy bien esa base de usuarios, vamos a entender de tal manera a nuestro prospecto, ¿no? A nuestro posible comprador, a nuestro buyer persona, lo vamos a entender tanto que vamos a poder simplemente darle lo que está requiriendo, ¿no? Yo creo que en ese modo, y también
lo entiendo a Paco cuando nos dice esto del emailing, porque es un mito que se fue creando de como que el email marketing estaba muerto. Sin embargo, nosotros trabajando desde Doppler vemos que no está muerto, y de hecho cada vez, gracias a Dios, y por supuesto es un poco la industria en la que nosotros somos expertos, vemos que los clientes cada vez son más y las empresas cada vez confían más en el email marketing. Así que vemos cómo todos tenemos una visión diferente, sin embargo, tenemos puntos de comunión, y de esto se trata, ¿no? De ser nutritivos en este panel. Así que a la audiencia también que nos están consultando, este es el momento para hacer sus consultas de todo lo que se haya visto, por lo menos en esta primera mitad del panel. Y vamos con una siguiente pregunta, que si me permiten se la voy a hacer a Hilda, que ya tenía ahí algo visto, lo tenía en radar, un video de una campaña que, bueno, nos comentó y seguramente ahora lo podamos ver. Y la pregunta concreta para todos es: ¿cuál es una campaña de San Valentín que para ustedes haya sido memorable? ¿Cuál les ha quedado tanto en la retina de sus ojos que se la acuerdan por lo bueno que ha sido esa campaña y lo efectiva que ustedes creen que ha sido? Hilda, ¿nos querés comentar un poco? Bueno, fíjate, quiero comenzar comentándoles un poco una pieza publicitaria, un ad que hizo Google, que para mí fue una campaña hermosísima de San Valentín, pero es muy interesante porque Juan Carlos, en la primera pregunta, cuando hablaba sobre cómo partíamos desarrollando una estrategia de contenido estacional, él comentó, y en efecto estoy súper de acuerdo con él, que dice: hay contenidos que se hacen para consumirse y ya no lo podemos replicar, y hay contenidos que se pueden de alguna manera replicar cada año, o que queda de alguna manera en la mente del consumidor y se puede transformar para seguir conectando. Juan, yo creo que este ejemplo que hizo Google en una campaña, ellos publicaron esta campaña en noviembre del año pasado en su página, en su canal de YouTube. Es una campaña que se llama Parisian Love. Ellos tienen como base en su estrategia creativa storytelling. Entonces ellos cuentan una historia de amor de principio a fin utilizando solamente la barra de búsqueda search en Google. Entonces, Ahí la ¿qué mostramos si querés. intenta? Sí, ¿qué intenta lograr la marca? Y yo lo puedo decir desde una perspectiva como publicista. Realmente ellos están conectando, ellos quieren que su audiencia se conecte con el propósito de la marca como tal, y hacernos entender que es cuando nosotros estamos trabajando ahí está la campaña, en una fiesta. ¿La vas a proyectar, Enio? ¿No? La puedo ir proyectando mientras vas hablando, ¿te parece? ¿O querés Listo. hacer Sí, un no, break para...? adelante. Adelante, yo le puedo dando el feedback. Este, ¿cómo comenzamos nosotros la búsqueda? Y todo parte desde Google. Nosotros queremos buscar cómo conectar con esta chica, en dónde la puedo llevar a cenar, qué puedo regalarle, cómo la puedo conquistar, y todo se hace a través del motor de búsqueda. Entonces, estamos hablándole a una audiencia 100% digital, que todo lo hace digital, todo lo conecta digital, y para mí ha sido una campaña en cuanto a creatividad y estrategia y estructura mejor orquestada. A mí de verdad me encanta esta campaña. Lo pueden buscar luego en YouTube y pueden ver eh, con audio el video completo. Bien, muchas gracias, Hilda. Ahí estamos viendo un poquito el video de cómo son las búsquedas típicas de usuario. Muchas gracias por lo que comentabas, y bueno, un poco era eso mismo, ¿no? De entender qué campaña había sido la que nos rompió un poco la cabeza, lo que nos rompió los esquemas de lo que nosotros pensábamos. Permíteme comentar algo rapidito ya para cerrar. Porque a Hilda le gustó mucho esta campaña, porque es una campaña que primero es un poco disruptiva, sale un poco de lo común. Nosotros estamos acostumbrados a ver en San Valentín corazones, colores rojo, rosa, blanco. Es una campaña que realmente te puede reflejar que la marca conoce a quien le está hablando muy bien y diseña el mensaje correcto para hablarles directamente. Y es una campaña que logró conectar el propósito de marca directamente con ellos. Incluso el feedback de las audiencias con el video es sumamente positivo. Mucha gente conectó, y si te puedes tomar algún tiempo para ver los comentarios, ves que la gente dice: yo soy así. O sea, en esta época, desde que comienzo hasta que termina, lo que ando es buscando en Google qué hacer en este día tan especial. Entonces,
mejor conexión no podía existir. Por eso es que es una de las campañas que apenas la vi, en mí se quedó fija. Excelente, Logré excelente. enamorarme. Excelente aporte, la verdad, sí, hay un montón de campañas, nosotros vemos muy seguido campañas que nos vuelan un poco la cabeza, ¿no? De decir, wow, los creativos cuando la crearon, ¿no? Cómo fueron creando cada punto de encuentro de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a su concepto, ¿no? La verdad que hay varias y muchas gracias, Hilda, por esta que nos trae esa colación. Paco, ¿tenés alguna campaña que haya sido disruptiva? Vamos a utilizar este término con vos. ¿Alguna campaña que haya sido disruptiva para San Valentín? Les cuento, yo ya me tengo que ir, tengo que corretear la chuleta, ando vendiendo, soy un perro callejero y un vendedor. Hay que hacer cosas para el gusto y otras cosas para el gasto. Tengo que hacer cosas para el gasto y aquí estoy con mucho gusto con ustedes. Les platico, les mandé les mandé por ahí un video de los princesos, que es una tribu urbana mexicana. El icono es Cristiano Ronaldo, es el princeso número uno en el mundo. Les cuento un poquito quiénes son los princesos. El insight de los princesos son hombres, hiper, archi, requete, recontra, ultra, mega, mega, metrosexuales, o sea, hombres que tienen, que están muy, que se cuidan demasiado, por ejemplo. Los princesos no son gays, no necesariamente son gays. Es un poco Cristiano Ronaldo, que no sabemos si es gay o no es gay, da igual. Y el insight de los princesos es, si hay princesas, ¿por qué no hay princesos? Hablan mucho de que el hombre se tiene que, que ser más emocional, tiene que sentir más, y es verdad, creo que los hombres tenemos que escarbar más nuestra parte femenina y sentir más, dolernos más. Entonces, ¿qué hicimos con los princesos? Para un cliente que se llama La Europea, ¿sí? Que es un retail de gourmet, de alimentos y bebidas, de vinos, buena comida, sibarita, hicimos un seguimiento a un princeso, que es uno de los princesos más importantes aquí en México, es encontrar ese princeso y lo acompañamos a ver cómo, y los princesos son grandes anfitriones, son grandes convocadores. Eso a la europea le interesa muchísimo porque los convocadores compran mucho producto y muchos insumos. Entonces ellos son grandes convocadores para invitar a una fiesta y lo invitamos a cómo lo acompañamos, le hicimos un acompañamiento y ahí está el video, lo pueden pasar si quieren ahora, de cómo lo acompañamos a todos los amigos que iba a invitar a su fiesta, lo acompañamos al supermercado, cómo va cuidando cada detalle. Los princesos son de cuidar cada detalle. A la europea. Es donde normalmente compramos todo el alcohol de las fiestas. Vamos a ir al Superama que está por América y Miguel Ángel de Quevedo. En las bebidas escogí whisky, tequila, ron. Todos los compré de la marca de Kirkland, que es la marca del Costco. El concepto va a ser en un roof garden y quiero alumbrarlo todo con velas, que sea como todo un ambiente muy, muy acogedor, muy hogareño, que es lo que te remite estas fechas. Espero 35, 40 personas.
ahí lo que dijimos a la europea, que es un retailer mexicano importantísimo, les dijimos, aquí están los princesos, son tus grandes, es tu target, es tu tribu, síguelos porque ellos son grandes organizadores de fiestas, de amigos, de la amistad. Entonces ahí está el video, se los dejo. Yo ya con esta me despido. Bueno, Paco, muchas gracias. Te mandamos un saludo. Bueno, vemos ahí el video bastante bueno. Habla un poco, ¿no?, de lo que es digamos, el marketing de influencers, ¿no? Un video en primera persona de una persona normal que va al supermercado a hacer sus compras y, bueno, a la vez hace, digamos, un juego un poco comercial ahí con lo que compra, con lo que y cómo compra, ¿no? Digamos, mostrándonos un poco el comportamiento de un usuario de un usuario promedio. La verdad, bueno, ya se fue Paco, le agradecemos muchísimo por el video y seguramente la audiencia haya investigado un poquito, lo pueden ver en internet, ahí en YouTube, con el hashtag que aparecía en el mismo video. Bueno, Juan Carlos, ¿no tenés alguna campaña que te haya surgido así, que te haya, digamos, movilizado un poco y te la recuerdes en este momento? No, como yo te decía, que yo tenga campañas memorables en estos años trabajando en la industria publicitaria, que te diga que tengo alguna de San Valentín. No, la verdad es que no tengo ninguna presente hoy en día. Bien, no hay problema. Bueno, entonces, sin más, podemos ir pasando a una quinta pregunta y ya esta sería la anteúltima pregunta. Así que a toda la audiencia que está escuchándonos en este momento, por favor, si tiene algún tipo de consulta, háganla ahora, que es el momento donde tenemos a los expertos escuchándonos y que, bueno, tenemos la oportunidad de resolver todo este tipo de dudas. Bueno, Enio, ¿nos comentás un poco acerca de la quinta pregunta? ¿De qué trata? Sí, igual ahora acá tengo algo que mostrarles justamente de lo que hemos visto según nuestros clientes, la trayectoria, lo que hemos visto a nivel de lo que es email marketing, pero en el caso de ustedes, en cuanto a lo que han vivido, su experiencia y los clientes con los que han trabajado, ¿cuánto les parece que es mucho? ¿Cuánto les parece que es poco? ¿Cuántos emails recomiendan ustedes enviar? Creo que podemos partir del hecho de que al principio decían cómo tendría que ser el contenido, cómo va a ser consumido, pero por ejemplo, no sé, podríamos incluso dar un ejemplo, ¿no? Un tipo de comercio o un tipo de producto y cómo les parece que se podría abordar. Hilda, te damos la palabra. Bueno, fíjate, a ver, desde mi experiencia en el uso de email marketing, yo lo logro proyectar en 3 fases. A mí siempre me gusta, cada vez que hago un lanzamiento de alguna campaña, vamos a irnos en un entorno digital, a mí me gusta hacer un primer envío electrónico a esa base de datos que tengo a mi favor para que forme parte de una acción de lanzamiento. Yo estoy anunciando a mi comunidad el propósito de mi campaña, que estoy buscando con ella. Obviamente, soy de las personas que les gusta que el correo electrónico que vaya a enviar esté estructurado en valor. Es decir, que no sea solamente para venderme un catálogo, alguna venta fría, sino que a intercambio de mí, si me estás pidiendo información, lo que sea, me des algo de valor, me estés anunciando lo que quieras hacer con tu marca y que el contenido se pueda replicar, es muy importante, no es solamente, a ver, colocar un banner, colocar un video y decir, estoy lanzando este producto este mes, en San Valentín, esta es mi campaña, te voy a vender, a cambio necesito darte también valor. Para mí eso es muy importante. Una vez que yo hago ese envío de lanzamiento, dependiendo del tiempo de mi campaña, vamos a darle una proyección de 30 días de campaña. Me gusta siempre hacer otro, quizás 15 días después del primer envío, un correo electrónico que sirva como te estoy recordando, reconocimiento. Siempre me gusta variar el contenido, aun y cuando la base central de la campaña es realmente qué quiero hacer con ella. Me gusta agregar nuevas entradas de valor para mi base de datos. Y si el propósito de esa campaña está alineada a una estructura de ventas, pues obviamente quizás pueda que 10 días, 15 días después de este envío haga otro para reforzar temas de venta. ¿Qué es lo que considero? Y acá sí les voy a dar un feedback también como usuario. El bombardeo de correo electrónico obviamente te va a generar un spam, te va a generar un rechazo si no está alineado a una estrategia.
Es decir, voy a enviar todas las semanas un correo, esperando tener un feedback, lo que vas a lograr es que quizás la gente no te consuma el contenido. Pero si estos envíos se hacen apoyados en una estrategia comunicacional, quizás la conversión será bastante positiva. Yo creo que en un mes, a mi experiencia, máximo 3 envíos es más que suficiente, pero obviamente todo depende de cuál es el objetivo de la campaña. Bueno, entonces un mes para tenerlo ahí presente y bueno, a destacar lanzamiento, ir, por ejemplo, siempre pensar en valor y siempre que sea contenido replicable. Buenísimo. Y Juan Carlos, ¿qué piensas de esto? Mira, yo no puedo decir que X o Y número de mails es lo recomendable. Yo creo que si el contenido que se amplifica es bueno, siempre los usuarios lo van a recibir con agrado y siempre van a valorarlo. Si lo que hace la marca es enviar mails comerciales, yo creo que no hay nada peor porque eso no, enviar mails comerciales no generan ningún tipo de relación. Me pasó ahora en diciembre con el tema de mails enviados desde compañías como Gap o como Banana Republic, llegan y los saturan a uno porque son todos mails comerciales, no son mails de contenido de valor. Si a mí me dice que así mismo puedo crear contenido de valor de artículos que realmente le ayuden al usuario, creo que enviar 10 mails diarios de eso pues enloquece a cualquiera. Creo que siempre va a haber prudencia en esa relación con el consumidor. Y yo insisto que las plataformas de amplificación de contenido, el newsletter, siempre y cuando, vuelvo y repito, no sea contenido comercial, el newsletter logra unos resultados que ninguna otra plataforma lo logra. O sea, yo soy un convencido que el newsletter es un mecanismo de amplificación de contenido muy importante. Bueno, y tomando en cuenta eso que decías, yo tengo acá algunos datos que quería compartirles sobre algo que hemos revisado y algunas cosas que estuve viendo también en internet y un poco también charlando con los comerciales de acá de Doppler. Y este, por ejemplo, son algunos datos a tener en cuenta. La mayoría de las empresas suelen enviar entre 3 a 5 emails alrededor del 14 de febrero. Esto está hecho en base a retail, puntualmente a retail, pero esto nos hace pensar que, bueno, quizás si nosotros armamos algo, como decía Hilda, bien armado desde el contenido, podríamos hacer que sean más, pero que tengan como que te vayan llevando conversacionalmente hacia algo. Y para eso nosotros tenemos ahora justamente la funcionalidad de comportamiento en campaña, que te permite hacer de que si la persona, por ejemplo, no leyó tu email 1 ni el 2, no le llegue un tercero, porque el tercero ya quizás tiene una conversación más adelantada, entonces puedes hacer que esa persona más bien reciba es el primer email y pueda arrancar la conversación completa. Entonces eso como para tener en cuenta. Y que también si entre 3 a 5 emails se están utilizando y quizás está teniendo un buen resultado, también pensar de no excedernos con esto, como decías, y que si lo hacemos no seas tal cual como lo hacía que comentabas un par de marcas que lo hacían súper promocional. En este caso nosotros, esto es una métrica que dejo solamente para tenerla como referencia. Otra cosa que es interesante es que las mascotas logran mucho engagement y hay muchas marcas que utilizan este tipo de herramientas que te pueden sumar a nivel visual para poder conectar. Y como es una época donde las emociones están como más a flote y que tiene que ver todo con la emoción, entonces jugarnos un poco con esto te ayuda a que la tasa de clics aumente. Esto está estudiado y la verdad que funciona bastante bien. Obviamente siempre que esté alineado con tu marca y con lo que vas a exponer de la marca, ¿no? Después otra cosa importante que habíamos visto es que las mujeres son el principal target de YouTube, por ejemplo. Eso es una métrica que sacamos de Google. Pero los que más compran son los hombres, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta y ver quizás que si tenemos un target que es mujer, por ejemplo en YouTube, está como más orientado a eso, pero quizás a través de otros medios o canales, no tanto, ¿no? Entonces eso es bueno leer las métricas que tenemos por ejemplo, las métricas cuando hacemos social ads que nos va diciendo cuánto porcentaje de esas personas son mujeres, cuántos son hombres, como que irlas revisando para conocer también a nuestros suscriptores y poder hacer como una mejor difusión cuando hacemos campañas de email marketing puntualmente y que esa conexión esté como presente siempre desde el lado de la comunicación.
Otra cosa interesante era ver el top de los 10 artículos más vendidos durante 2019. Esto es la fuente es Statista. Tiene un montón más, ¿no? Pero esto en porcentajes nos dice que lo que más se vendía era moda y accesorios. Después venían joyas y relojes. Luego tenemos artículos de belleza y aseo, viajes, música, en el top 5, ¿no? Si lo queremos ver así. Y esto nos sirve también un poco para entender el tipo de consumo que va a tener este pico de consumo que comentaba Juan Carlos en su momento, que entonces cómo desarrollamos un contenido que sea de día a día para generar estos picos en base a estos productos que son los que nosotros tenemos o con los cuales contamos. ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo hacemos que esa pieza sea sintética? Como decía Paco, que justamente si hacemos emails que estén bien armados con el contenido para que sea bastante sintético. Esto es un ejemplo muy básico, por ejemplo, de varios emails que se pueden enviar. Imagínate que 15 días antes haces un aviso de época de descuentos. Luego 10 días antes, mira lo que se viene, con algunas cosas o algunos previews de lo que se va a venir. Después 7 días antes, estos serán los artículos más vendidos. Después 5 días antes, quizás medios de pago, logística, envíos, como para recordarle un poco de qué venimos, de cómo trabajamos. Podemos después 3 días antes hacer una cuenta regresiva, un día antes ser el primero en llegar a las ofertas. Si lo vamos pensando, no estamos vendiendo todavía. Y después durante San Valentín una campaña diaria es suficiente. No hagas spam. Y spam no me refiero al spam mal hecho de tomar datos de personas que no quieren recibir las comunicaciones, porque eso ya entendemos que ustedes lo saben. No hay que hacer envíos a bases de terceros, ¿no? Eso yo doy por hecho que ustedes lo saben. Pero no seamos spammers a nivel de una comunicación que no tenga sentido, que no aporte valor, que no sea compartible. Y finalmente tenemos el tema del remarketing, donde podemos hacer que coloquemos un píxel, que eso lo buscamos dentro de la herramienta. Por ejemplo, en el caso de Doppler lo buscan en el panel de control, lo colocan en el header de su sitio web y podemos hacer que las personas a las cuales le enviamos una campaña y visitaron el sitio web, dependiendo de cuál fue la página que vieron o el producto que vieron, quizás le podemos hacer un envío puntual con ese producto, que sería como el abandono de carritos si la persona ya lo subió al carrito o simplemente por el comportamiento que tuvo le podemos enviar algo alineado a eso. Así que esas son como algunas ideas puntuales del email que algunas personas nos habían preguntado por redes sociales y no queríamos dejar de contarlas. Y así pasamos ya a lo que es la última pregunta, que sería justamente para qué tipo de propuesta debo plantear para no enfocarme en bajar los precios, sino mejorar esa propuesta de valor, justamente. Idea, creo que lo hemos estado hablando, pero bueno, no sé, Hilda, por ahí, ¿qué eso te ocurre? ¿Qué te ha pasado con algún cliente que te dice, no, siempre nosotros hacemos descuentos, pero bueno, queremos hacer algo más? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos mostrar? Sí, a ver, yo creo que esto es un reto, es un desafío que muchas marcas tienen que enfrentar en esta época, porque por lo general nosotros tenemos la naturaleza de pensar, viene Navidad, ¿qué promoción voy a sacar? Y no es lo mismo realmente desarrollar en temas de venta una promoción que un descuento como tal. Las personas creen que, bueno, no, voy a hacer un 2x1, vamos a hacer, por lo menos si es un spa, voy a dar una oferta especial en el que vienes con una amiga y tu amiga paga el 50% del servicio. Yo creo que, y esto se hace porque realmente estamos en una época en que la competencia se pone más agresiva y las marcas compiten literal en quién atrae más público a su tienda, a su concepto digital, si es digital, para que vendan, ¿no? Yo creo que yo haría más una campaña que estuviese estructurada en ver cómo puedo acercar a una nueva comunidad, en cómo puedo crear una nueva audiencia que esté ahí siempre pendiente de mi marca y cómo puedo finalmente cautivarla. No necesariamente tener que bajar precios o irme a descuentos. A ver, déjenme ver si logro desarrollar un pequeño ejemplo. Yo haría una propuesta creativa que estuviera centrada en cuáles son parte de los beneficios que mi marca tiene que atraen más a mi comunidad. Por ejemplo, yo vendo zapatos, ¿qué es lo que más les gusta de mi marca? Y tratar de crear una historia que esté basada en testimonios. Entonces, estoy realizando una venta sin venta. Imagínense ustedes que hago un video y le pido a mis clientes de mi calzado, de mi marca de zapatos, que digan qué es lo que más les enamora de mi marca, de mi producto. Entonces, ese resultado del feedback yo lo voy a utilizar para crear una campaña que me va a permitir conectar con una nueva audiencia
a través del testimonio. ¿Qué les gusta de mi calzado? Atributos físicos, atributos de estilo, de moda, de personalidad. Yo creo que las marcas, y es un reto porque no es fácil pensar así, pero es muy sabroso cuando lo haces con tiempo y en una estrategia, decir, ok, quiero vender, pero ¿cómo puedo vender sin vender? ¿Qué tipo de campaña puedo yo desarrollar sin que sea un 2x1, ven y llévate un 50% off? Entonces aquí juega un papel muy importante la creatividad y conocer cuál es ese público cautivo, ese público potencial que yo le puedo llegar. Pero sí siento que se pueden hacer cosas bastante atractivas y bastante interesantes si tratamos de pensar un poquito de manera disruptora y tratar de no hacer lo que el resto de las marcas están haciendo en estas fechas. Bueno, un punto entonces ahí, eso de, creo que volvemos al mismo tema de la neoaudiencia y de cómo conocerlos y de saber qué poder plantearles. Creo que conociéndolos podríamos quizá buscar situaciones que hagan que ellos identifiquen o se identifiquen con eso, ¿no? ¿Qué opinas, Juan Carlos? Mira, yo creo que cuando un usuario hoy en día está buscando el regalo para la novia y entra, por ejemplo, entra a Google a hacer la búsqueda, normalmente, como no hay buen contenido digital, normalmente las respuestas son plataformas de e-commerce. Entonces, un usuario que pone regalos para novias, le aparecen los resultados de búsqueda 6, 7 plataformas de e-commerce y creo que ahí empieza el problema. Porque al final de cuentas, el usuario cuando se enfrenta a 5 o 6 plataformas de e-commerce, cuando puso regalos para novia, realmente no está encontrando una solución. O sea, creo que es un problema, porque tiene que entrar a 5 o 6 sitios a buscar qué alternativas hay de regalos para novia y finalmente, pues ahí no hay una solución. Mientras que cuando tú preguntas cómo se mejora la propuesta de valor, ¿qué pasa si la respuesta es, aquí te daremos 10 mejores regalos para novias o encuentra aquí los 10 mejores regalos para novias del 2020? La aproximación con contenido es completamente diferente y creo que ahí es donde está el valor, la propuesta de valor. O sea, cuando tú llegas, ejemplo, para poner un caso, la página de tiendas Jumbo o cualquier retailer, pero finalmente lo que tú le estás ofreciendo al usuario es contenido que le pueda solucionar el problema de cuál es un posible regalo para novias, ahí creo que es donde está la verdadera propuesta de valor. ¿Cuál? Creo que... Perdóname, te aclaro. Sí. El 99% de los e-commerce no han entendido eso. Tú pones regalos para novia y te salen todos los regalos que clasificaron para novias y finalmente no le está solucionando el problema. O sea, todos no han entendido que el valor está realmente en el contenido como un driver para que la persona termine llegando a ese sitio y pueda tomar una decisión con base en contenido real. Sí, y de hecho, pensando en eso, yo tengo dos casos puntuales, o sea, no voy a mencionar las marcas, pero que han sido clientes que nos han contado un poco que durante estas fechas lo que hacen es lanzar una campaña con eso exactamente. Ponen los 5 más vendidos para, por ejemplo, el Día de la Madre. Entonces ponen los 5 mejores regalos para tu madre, entonces ponen los mejores regalos y dejan abajo un enlace que es un clic que te abre WhatsApp y que va directamente a que la gente pueda consultar y decir, no sabes qué regalarle, te podemos ayudarte. Entonces como que te hacen la consulta directamente y te hacen que de paso contactes con ellos para que ellos te asesoren. Y después mostraban en otra imagen cómo asesoraron a 3 personas y lo que regalaron. Y creo que ahí está el contenido de mostrar un poco hasta lo que llamamos el social proof, ¿no? Que es eso de lo que al otro le pasó, que a mí también quizás me puede servir. Y creo que hacerlo antes de la época de San Valentín hace que empaticemos y hacer de que, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos como el desafío, ¿no? De poder hacer de que nuestras campañas de email sean como mucho más interactivas, que sean un contenido más que te lleve a una comunicación directa. Y entonces por eso esto de crear el enlace que te abre el WhatsApp, sabiendo que la mayoría de las aperturas, depende de cada quien, ¿no? Pero si, por ejemplo, has detectado que más del 60% provienen de aperturas en móviles, ¿por qué no hacer esa inclusión del enlace de WhatsApp si sabemos que todo el mundo usa WhatsApp? O que la mayor parte de la población. Entonces, esas son como pequeñas vueltas
de rosca, como dicen acá, que te permiten hacer que la comunicación sea mucho más fluida y que no sea solamente una campaña de email que no tiene valor, sino que te estoy ayudando, te estoy impulsando y te estoy guiando hacia la venta, pero de una manera en que tengas una experiencia positiva. Así que bueno. Perdón, me adelanto, me muero de la pena con ustedes, tengo una reunión ya, entonces pues quiero Y darles estamos las ya gracias terminando. por la invitación y bueno, hasta una próxima oportunidad y en lo que pueda ayudarles con mucho gusto. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Sabemos que tenés una reunión y nos habías avisado. Estamos terminando el panel prácticamente. Quedan algunas cosas, algunos regalitos que tenemos para la audiencia. Bueno, y nos comentaba, aprovechando lo que nos decía Enio, nos comentaba de que entendemos de que todos saben y tienen una base de datos como para poder empezar a conocer a sus audiencias, y nos preguntaba Eduardo por mensaje interno cómo generar base de datos productivas y de buena manera, ¿no? De manera consentida por el usuario. Y bueno, le comentamos a Eduardo de que lo mejor que puede hacer es agregar formularios en diferentes plataformas de su o medios de su empresa, ¿no? Digitales, por supuesto, donde, por ejemplo, puede poner un formulario en las redes sociales de su emprendimiento, de su pymes, y ahí va a obtener los datos de las personas que están ya siguiendo a esa fanpage, o también puede incluso poner un formulario en un blog, ¿no? En el blog de la empresa, en el blog corporativo, donde las personas que van a leer el contenido que hay en ese blog es porque realmente les interesa lo que nosotros ofrecemos, tanto un servicio, un producto o contenidos en general que pudiéramos llegar a dar. Entonces, poner al final de un artículo lo que se dice un formulario para obtener los datos de una persona que quiere en posterior recibir más información, bueno, ahí tenemos otra forma de generar base de datos. También podríamos poner una Hello Bar, ¿no? Esa barrita que vemos arriba siempre cuando ingresamos a un sitio web que nos dice si queremos participar y suscribirnos al newsletter. Bueno, esa barrita nos permite dejar el correo y ya tendríamos un registro nuevo de manera consentida en nuestra base de datos. También lo típico que vemos en todos los sitios web es el pop-up, ¿no? Que nos aparece, que es esa ventanita pre-sitio web donde nos da un descuento, nos da un beneficio, nos dice algo de interés y nos dice que si queremos recibir más información en relación a ese pop-up o al contenido de ese pop-up, dejemos el correo y estaríamos generando de manera loable y consentida otro registro más. Bien, una vez que tenemos una base de datos amplia, podemos empezar a utilizar estas estrategias de email marketing, como nos comentaba Enio, generando segmentos, ¿no? Subgrupos de nuestra base de datos de acuerdo a intereses, gustos y comportamiento. Así que, respondiendo un poco a la pregunta que nos hacía Eduardo, creo que esa es una de las formas o varias formas que se están utilizando hoy en día. Y acordémonos también que la data hoy en día es uno de los activos más importantes de nuestro emprendimiento, ¿no? Es decir, que manejarla bien y seguir los parámetros normales y sobre todo en lo que es política de privacidad de la información es sumamente productivo. Así que, Eduardo, espero haber respondido esa pregunta. Bueno, y acá los invito a todos, a los que por ahí no están haciendo email marketing y quieren comenzar, les dejamos un enlace en el chat para que puedan crear su cuenta gratis. Cualquier consulta que tengan sobre cómo avanzar, sobre una migración o lo que necesiten, avísenos por redes sociales. Tienen el chat directamente para que puedan comunicarse con nosotros. Y a las personas que tienen más de 500 contactos, tenemos este regalo especial el día de hoy, que es un promo code que justamente les va a ayudar para que las personas que tengan un plan mensual por suscriptores puedan tener un 35%. Y si no saben cuántos suscriptores van a tener ni cuántos envíos van a hacer puntualmente y quieren hacerlo por número de envíos, pueden hacer lo que es el plan prepago y van a tener una duplicación de créditos si lo utilizan. Esto tiene una vigencia ahora hasta el fin de enero. Y además, a las personas que todavía están creando una marca y quieren empezar a posicionarse, les vamos a compartir esto que es nuestros amigos de Taylor Brands. Te permiten hacer tu logo rápidamente. La verdad está súper fácil. Este fue uno que hice ayer, puse mi nombre y me tiró como varias opciones. Y
te lo va como ya llevando para que lo puedas utilizar para diferentes tipos de gráficas. Está súper increíble. Así que bueno, los invitamos para que también lo conozcan. Y no quiero dejar de, o sea, no quiero irme antes de hacer una última pregunta, Hilda, que esto viene, me parece que nos vas a poder ayudar con esto porque justamente es algo bastante como que a nivel creativo. Y acá nos pregunta Lourdes que ¿cuál es la mejor forma de hacer una campaña estacional de un producto de lujo cuyo segmento o tribu, anota, son personas preocupadas por el medio ambiente? O sea, es un producto ecológico biodegradable, pero de lujo. ¿No? Es como todo un reto eso. Sí, es todo un reto, porque nosotros tenemos que pensar en lo que el producto cumple y en cómo lo puedo yo conectar con el mercado potencial. Cuando nosotros comenzamos esta experiencia, que por cierto, chicos, muchísimas gracias nuevamente por invitarme, nosotros dimos muchos inputs, dimos muchas ideas que me parecieron estratégicas, que tenemos que conocer a la audiencia, que tenemos que saber cómo hablarles, que tenemos que conectarles, pero obviamente también tenemos que conocer a nuestro producto. Y nosotros tenemos que conocer el alcance de ese producto. Creo que esta es la premisa para tratar de diseñar una campaña que sea totalmente creativa. Yo siempre a mis clientes y a mis asesorados, cuando ellos me dicen, Hilda, ¿cómo puedo crear algo diferente? ¿Cómo puedo hacer una campaña creativa que sea desafiante, que sea... Yo les digo, cuando tú conoces a la persona que tú le estás hablando, tú conoces sus diferentes caras y conoces sus lados. No le llegues de frente, llégale a los lados. Trata de ver cómo lo puedes enganchar. Si estamos hablando de San Valentín, no es necesario que salgamos con una pieza gráfica que tenga que tener tu producto con corazones a los lados. Trata de ver cómo puedes enamorar a esa audiencia conociendo a tu producto, mirándolas a los lados. Creo que es una manera, porque las marcas siempre estamos, las personas incluso, el comportamiento común es, voy mirando al frente y tal, pero en ningún momento vemos qué tipo de acciones me hacen ver a mí a los lados. Puedes aliarte con otras marcas, puedes crear campañas súper interesantes. Entonces creo que esas son ideas que te sirven a ti para que tú aprendas a crear, no mirando siempre enfrente o lo común o cómo la gente te va a consumir, sino cómo tu producto puede llegar a los lados y puede cambiar la vida de esa audiencia. Dejé de escucharlos. Ahí está, ahí está. Sería un poco lo Listo. que llamamos el lateral thinking, pero aplicado a negocios Exacto, o al marketing, a la comunicación. tal cual. Bueno, buenísimo. Bueno, a todos, ¿cómo podemos comunicarnos contigo, Hilda, si te queremos consultar algo, si te queremos hacer, no sé, plantear algo, sumarte a un proyecto, lo que sea? Bueno, desde mis plataformas sociales, @HildaBezón, directamente en Instagram, donde está mi correo, hola@hildabezón.com, y también pueden visitar mi página web hildabezón.com y ahí tener acceso a un form directamente que llega a mi correo y yo soy la persona encargada de contestarlo. Excelente, Hilda. Bueno, muchas gracias por haber participado. La verdad que es un lujo haberte tenido acá y bueno, haber tenido a todos que bueno, se nos fueron por cuestiones de trabajo, obviamente. Es difícil poder generar una comunión entre todos para que todos estemos en un mismo panel, porque sabemos de que, bueno, obviamente como son expertos en lo que hacen, obviamente tienen que trabajar. Pero te agradecemos completamente por haber participado y obviamente agradecemos a todos los aliados que, bueno, y a todos los sponsors que han hecho realidad este panel y que la verdad la hemos pasado muy bien y la audiencia nos está escribiendo, nos dice, bueno, siempre palabras de agradecimiento. Así que muchas gracias, creo que con esto ya podríamos ir terminando, así dejamos a la audiencia descansar. Ha habido mucha información. Y ahora queda aplicarla a toda la audiencia, le decimos eso, ¿no? Como ahora ya pasamos al momento de hacer, ¿bien? Así que, Hilda, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en en un futuro panel, un futuro webinar, así nos seguimos alimentando de tu conocimiento. Y acá, bueno, también si quieren seguirnos por redes, @FromDoppler en Instagram, @FromDoppler en Twitter, ahí van a estar al tanto de todo lo que se viene. Esto no es lo último que vamos a hacer con Hilda, seguramente se van a venir nuevas actividades y también con Paco y también con Juan Carlos. Estamos todo el tiempo tratando de compartir contenidos que les puedan servir para los negocios. Hay algunas preguntas que quedaron por ahí sin contestar, pero nos pasamos algo de tiempo, así que bueno,
nos pueden hacer consultas por redes, síganos y esperamos que les haya gustado, que los puedan aplicar y sepan de que el buen email marketing, ese que te da el 41, es el que está bien hecho, que está pensado en el horario, con buenos asuntos, como dijo Paco, bien pensado en las personas, como dijo Hilda, y llevado desde un contenido diario donde nos podemos identificar como personas, como lo dijo Juan Carlos, y saber utilizarlos en estos picos de consumo o épocas estacionales. Espero que les haya gustado. Gracias, Lautaro, también por ser coequiper de esta experiencia durante San Valentín. Y sí, van a poder recibir esto, la grabación de esto luego, así que no se preocupen. Gracias, Enio. Gracias a toda la audiencia. Nos estamos viendo en una próxima capacitación, un próximo panel. Adiós a todos.